Hola de nuevo, cachucheros y cachucheras. Vamos a terminar 2024 y aunque la actualidad municipal ahora mismo está marcada por otras cuestiones que ya comentaremos en su momento, aquí vamos a despedir el año con un colofón muy especial y en la mejor compañía. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de la cachucha. Pero no de este programa, sino de ese caracolito tan de Jaén que es el que nos da el nombre y el que nos sugiere también algunas ideas de las que iremos hablando en este episodio. Para que nos hable de la cachucha, pero también como excusa para que nos cuente otras muchas cosas, hoy hemos querido invitar, y él ha aceptado nuestra invitación, a Antonio Tudela. Su voz le sonará a mucha gente, seguro, porque lo de salir en la radio no es que sea nada nuevo para él. Antonio es de San Ildefonso, es biólogo, es investigador y divulgador científico, y también es uno de esos tipos que se empeñan en cambiar el mundo de base. Entre otras cosas, haciendo lo que él mismo llama como ciencia ciudadana. Antonio, muy buenas y muchas gracias por venir a la cachucha. Muy buenas tardes, por supuesto, un placer estar aquí con vosotros y muchas gracias por invitarme y bueno, me has dejado un poco de piedra con la presentación. Bueno, Antonio, tú tienes una relación muy especial con la cachucha porque has pasado años también trabajando en un equipo de investigación con más gente de Jaén sobre la fauna malacológica. Por eso es por lo que hemos querido invitarte, porque eres una de las personas que seguramente más saben de cachucha y a cuya forma te refería en un texto de hace unos años de esta manera que voy a leer ahora mismo. Dice así: un caracol con la espiral aplastada, plano, con costillas, con un áspero dibujo tallado en la superficie, de un color terroso que se confundía fácilmente con los colores de las rocas de alrededor, con un aspecto duro y resistente y una quilla a lo largo de la espiral hasta la boca que le daba sensación de fuerza y de aguantar la presión que podían ejercer sobre él algunas piedras sueltas. Cuéntanos, Antonio, algo más sobre nuestra protagonista de hoy, que es la cachucha. ¿Qué tiene de especial? Que es un animal que efectivamente da bastante sensación de fuerza y de resistencia. Y no es solamente una sensación, es la realidad, ¿no? Es un animal que esa ornamentación que tiene, esa quilla, esas costillas, pues le permite, y además esa forma aplanada, le permite penetrar profundamente en la grieta para protegerse precisamente del sol fuerte que hace en el verano en el lugar donde está, que es una solana en donde al sol al mediodía pues se pueden superar los 50-55 grados perfectamente. Entonces es una manera de defenderse precisamente de eso, ¿no? Hay una cuestión curiosa con este caracol, y es que un caracol tan nuestro como es la cachucha, pues resulta que no es originario de Jaén, como otras muchas cosas que ocurren en este mundo, ¿no? O sea, que algo que aparentemente es tan de nosotros, pues resulta que viene de otro lugar, ¿no? En este caso, las poblaciones originarias están en Almería, cerca de la ciudad, en lo que es la falda de la Sierra de Gádor, que bajan hasta Almería, pero hay otras poblaciones de cachuchas que allí en Almería les llaman chapas, es bastante más conocido por este nombre que como cachucha, y te encuentras otras poblaciones, una está aquí cercana a Jaén, otra está en Sierra Elvira, en Granada, y otra está en Almería, en lo que es el Valle de la Almanzora. La primera vez que yo oí este nombre, pues yo el caracol lo conocía, pero no había oído nunca ese nombre. Le llevé una concha a mi tío, le dije, mira lo que he encontrado, mira el caracol plano he encontrado más bonito. Y dice, si eso es una cachucha, si eso no lo comíamos en los años 40 y en los años 50. O sea que es un caracol que parece ser que ayudó también a paliar el hambre a las clases desfavorecidas en esta ciudad. No se sabe exactamente desde cuándo está aquí. Ya hace tiempo que está, ¿no? Probablemente en los últimos tiempos del Imperio Romano. De hecho, se ha encontrado en los estratos romanos de la ciudad de Cástulo. Y en Cástulo no es un lugar donde ese caracol se pudiera dar de manera natural. Por lo tanto, se sospecha que alguien lo lleva a Cástulo, porque los romanos ya tenían bastante gusto por comerse los caracoles, ¿no? Y en este caso, pues tampoco tenemos claro si los caracoles que aparecen en Cástulo vienen de la población que está en Jaén actualmente o los llevaban directamente de Almería. Es de esperar que, es de sospechar que Jaén está mucho más cerca y provienen de ahí, ¿no? Pero realmente no se sabe. Este fragmento que he leído antes pertenece precisamente a un pequeño relato que se llama Caracoles, que se incluyó en una colección de textos cortos con el título de Lugares y Presencia. Eran unos textos que Antonio escribió para un espacio en el que participaba por entonces la cadena SER. Por eso decía antes que a mucha gente le sonará la voz.
además de que ha seguido colaborando también con la cadena SER, ¿no?, posteriormente. Y además, pues bueno, se publicó en la revista Resistencias también en el año 2017. Y los caracoles eran una de esas presencias de Jaén, ¿no? También se hablaba de aves, de árboles y de otros habitantes de aquí. Y en la introducción de esa publicación, en la revista Resistencia, se decía lo siguiente. Decía: no es la del autor la mirada del paisajista burgués que se deleita contemplando un mundo que le es ajeno, sino la mirada comprometida de quien vive y lucha en un espacio configurado por un haz de relaciones sociales, de convivencia y de explotación. Pues Antonio, 7 años después de esos textos, ¿siguen mirando de la misma manera? ¿Y qué es eso que tú has llamado alguna vez ciencia ciudadana, que mencionábamos antes? Hombre, eso espero seguir mirando de esa misma manera, ¿no? Aunque es cierto que el paso del tiempo te hace que cosas que antes veías de una forma, pues ahora la veas de otra, ¿no? Hay una canción que es famosa y que es de Quilapayún y que la cantaba Mercedes Sosa, que se titulaba Todo cambia. Ahí explicaba un poco, bueno, por los cambios que se van produciendo a lo largo del tiempo, pero también decía otra cosa que a mí me parece bastante interesante. Y decía: pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Eso espero que no cambie, aunque sí que hay otras cosas que con el paso del tiempo, con la experiencia, con la trayectoria que tienes en la vida, pues acaban cambiando la mirada que tienes sobre ella. El protagonista de ese relato que decíamos antes, Caracoles, es un veterano de las legiones romanas que vivía en Cástulo, tiene relación con lo que nos estabas comentando, y que se dedicaba a vender allí los caracoles que cogía en Aurgi, ¿no? O sea, la Jaén antigua, de aquella época. O sea, una hipótesis sobre cómo pudieron acabar los caracolitos allí, en ese relato. Ya que hablábamos de los orígenes, quería ahora invitarte a que nos vayamos todavía más atrás, a otros 2000 años antes de que llegara ese legionario hipotético. Concretamente, quería que fuéramos a la época de la ciudad calcolítica de Marroquíes Bajos, que tenía también esa forma de círculos concéntricos que la ha hecho tan llamativa y que bien podría parecer la forma de un caracol también. Eso también inspiró un poco el nombre de este programa nuestro y el logotipo que tenemos. Tú, que además tienes una hija arqueóloga y seguro que también te ha enseñado mucho de estas cosas, ¿nos puedes contar algo sobre la ciudad antigua esa, por lo que se sabe, cómo usaba los recursos, cómo los distribuía? Sí, podemos hablar de eso, pero me gustaría contestarte también a una pregunta que me has hecho antes que no te he contestado cuando hemos hablado del tema de ciencia ciudadana. Es un término que tiene que ver con la investigación que hemos estado haciendo en estos últimos tiempos, ¿no? Precisamente sobre los caracoles, ¿no? La hemos hecho dos compañeros y yo, José Arietor y Pedro Antonio Jodar, que siempre podemos decir que hemos sido amantes de estos animales. Llevábamos 20 años a vueltas con el género Iberus, pero en los últimos 4 años decidimos ponernos en marcha y hacer ya un proyecto de investigación serio y potente, ¿no? Lo llamamos Ciencia Ciudadana porque es un proyecto que se ha hecho al margen de donde se hace normalmente la investigación en este país, que es en organismos públicos como universidades o como centros de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también en algunos organismos privados. Nosotros hemos estado fuera de todo eso, salvo una colaboración puntual que hemos mantenido con la Universidad de Granada, en donde hemos hecho un número discreto de análisis genéticos, un poco para ver el tema de las relaciones que se establecen entre una especie y otra, entre los caracoles. La cuestión es que hemos hecho una serie de muestreos en todo el sur de España, hemos abarcado toda Andalucía menos Huelva, donde no existen especies de este género, toda Andalucía, toda la provincia de Murcia, el sur de Alicante, el sur de Castilla-La Mancha, e incluso hemos tenido corresponsales y colaboradores en otras provincias de España donde nos han mandado también datos de especies de este género. Y al final hemos acabado con un muestreo que ha abarcado 1.500 localidades. Eso probablemente dentro de lo que son los estudios faunísticos en España no se haya hecho ninguno nunca. O sea, por supuesto en estudios malacológicos nada, ¿no?
Cuando después de 3 años a tope con este tema de los muestreos, no hemos querido poner a hacer las publicaciones de los resultados, pues nos hemos encontrado con una cuestión que nos ha sorprendido bastante, ¿no? Bueno, nos ha sorprendido y no nos ha sorprendido tanto, ¿no? Y es que cuando hemos dicho de publicar, pues nos hemos dado cuenta que el sistema de publicación científica ha cambiado como la noche al día. Antes, las publicaciones pues generalmente se hacían en revistas que tenían los departamentos universitarios. Estas revistas se intercambiaban con otras y la información que se escribía ahí, que se exponía ahí, pues circulaba de una manera más o menos libre. Ahora nos hemos encontrado con grandes grupos editoriales que aglutinan de alguna manera, algunos de ellos, una cantidad de revistas enormes, 500, 600 revistas distintas, de distintos temas científicos, que o bien tienes que pagar para publicar, para que el artículo luego aparezca en acceso abierto, o bien tú no pagas, pero la persona que quiera leer ese artículo tiene que pagar. Y tú el compromiso que adquieres con la revista, si publicas en ella, pues es que no puedes dárselo a nadie si no lo paga la revista o mediante una suscripción de una universidad o cualquier otro organismo. Entonces, bueno, ha sido una absoluta carrera de obstáculos con los que nos hemos tenido que enfrentar a la hora de la publicación. De todas maneras, al final hemos conseguido publicar. Tenemos hoy mismo ha salido el 9º artículo que hemos publicado de este asunto, junto con un 10º artículo que saldrá a principios de año. En un año prácticamente echamos toda la publicación, pero nos ha costado por un esfuerzo tremendo encontrar revistas que publicaran en acceso abierto. Y además no cobraran a los autores. No nos cobraran a los autores ni les cobraran. Entonces, bueno, pues hemos encontrado algunas revistas de departamentos universitarios que siguen manteniendo el acceso abierto, pero eso cada vez es más complicado, ¿no? Cada vez más complicado. Y cada vez entonces hemos visto que precisamente la ciencia se ha acabado mercantilizando a unos niveles bastante importantes, bastante considerables. Por eso nuestro proyecto, que ha sido sin ningún tipo de apoyo, nos lo hemos costeado nosotros, bueno, pues intentando que el gasto haya sido lo menor posible, ¿no? Pues lo hemos considerado un proyecto de ciencia ciudadana, al margen, por un lado, de lo que son los circuitos de publicación que hay actualmente mercantilizados, y también al margen un poco de estas instituciones que son las que normalmente hacen la investigación científica en España. Bueno, y volviendo al tema anterior que te planteaba, ¿qué puedes contarnos sobre el tema de la ciudad de Marroquíes Bajos, de esa ciudad antigua? Pues no sé si soy la persona más indicada para hablar de ese tema. Es cierto que tengo una hija arqueóloga y que siempre me ha interesado la historia, y concretamente la historia de nuestra ciudad, pero no soy un especialista en estos temas. Sí que hay un artículo que es muy interesante y que lo puede leer quien quiera, escrito por 3 arqueólogos bastante reputados de nuestra ciudad, como son Narciso Zafra, Paqui Hornos y Marcelo Castro, que se titula Una macroaldea en el origen del modo de vida campesino, Marroquíes Bajos, Jaén. Estamos hablando de hace entre 4 y 4.500 años, eso es mucho tiempo, mucho tiempo. Y además en el artículo, si nos fijamos en el título, no se utiliza la palabra ciudad, se utiliza la palabra macroaldea, ¿no? Es una extensión bastante grande de terreno, y el número que tenía de habitantes, y más en aquella época, pues podría indicarnos que podría tratarse de una ciudad, pero realmente la estructura económica que tenía esa población no era la de una ciudad como la entendemos, como actualmente se entiende una ciudad, ¿no? La estructura física pues es una superficie que ocupa como mínimo 113 hectáreas, que es una superficie bastante grande. O sea, es el doble que la ciudad, que el casco antiguo de Jaén. O sea, será la superficie que abarcaría, ¿no? Que está organizada, como además dice en este artículo, en varios círculos concéntricos con 4 fosos excavados en la roca que rodean cada uno de estos círculos, y rodeando todo a su vez un muro, una muralla de unos 3 metros de altura y unos 2 kilómetros de perímetro, que es bastante grande, ¿no? Bordeada también por un foso, ¿no? En primer lugar, lo que ocurre en esta aldea es un proceso que podemos llamar de sedentarización, ¿no? Se pasa de lo que eran los antiguos campamentos nómadas, pues de cazadores, recolectores, o los primeros campamentos de agricultores que iban moviéndose de un sitio a otro. Cuando el terreno se agotaba en algún lugar, pues se iban cambiando a otro.
pues cambian este campamento por lo que sería ya una aldea. Esa aldea empieza a crecer y se mantiene como un lugar, lo que se conocería como un lugar estable de producción y de reproducción, distinto a lo que eran los campamentos antiguos, ¿no? Y además esta producción-reproducción en torno a la agricultura, que empieza a tener un proceso de intensivización, de hacerse intensiva. Intensiva no como la entendemos actualmente, pero sí en relación a la agricultura incipiente que tenían antes de esta aldea, ¿no? De forma que lo que se forma allí es un grupo campesino, ¿no? Cuando la población va creciendo, los medios de producción, que en principio podrían considerarse más o menos comunes o comunales, pues empiezan a hacerse individuales y empiezan a crearse lo que son unas unidades domésticas en torno a cada una de las casas, ¿no? Familias más o menos amplias que tienen un terreno que es el que cultivan y se va produciendo precisamente esa evolución de lo que es la propiedad común a la propiedad ya más privada, por así podríamos decirlo, ¿no? Más partida en trozos. Y ya te digo, esto está muy bien explicado en ese artículo que he comentado y realmente recomiendo su lectura, porque si alguien quiere conocer cómo era la estructura de la población de Jaén hace esos 4.500 años, en ese artículo se va a enterar bastante bien. Se podría decir que además de la estructura física, que era circular, como ya hemos dicho, también había aquí una economía de estructura circular, tal como se entiende economía circular. En el sentido de que se aprovechaba bien lo que había y de que no se despilfarraba, por así decirlo, pues que se producía prácticamente lo que era necesario. Pues sí que se podía considerar realmente una economía circular. Los residuos que se producían eran mínimos. La inmensa mayoría de esos residuos eran orgánicos, por no decir todos, y por supuesto los modos de producción y consumo que tenían en esa población eran muy distintos de los modos de producción y consumo actuales, o desde un tiempo a esta parte. Sí, te lo preguntaba también porque esa idea particular de circularidad era también la tercera idea de eso que queremos representar con esto de la cachucha, y lo queremos hacer también como una propuesta alternativa. Nosotros hemos empezado a hacer este programa en el año 2024, que es una época de crisis que algunos han llamado de globalización, con una situación de guerra en la que la vida está cada vez más cara, todo con la crisis ecológica de fondo, ¿no? Nosotros pensamos que no queda otra que replantearnos el modelo económico y pensar en volver a hacer economía en el territorio. Jaén ya sabemos que es la capital de la provincia que tiene los salarios más bajos de toda España, que no para de perder gente, sobre todo gente joven. Precisamente el otro día se publicaba el dato de que la provincia tenía 60.000 habitantes menos, que se dice pronto, que hace solo 10 años. Y ahora mismo parece que el papel que nos dan se limita a salir perdiendo todo el tiempo en un proceso en el que van creciendo las desigualdades sociales y territoriales en el país. Y luego dicen que nos van a compensar, supuestamente, con cosas que nos plantean en verdad más preguntas que respuestas. Entonces, en una situación como esta, nosotros al menos estamos convencidos de que Jaén puede jugar un papel muy diferente, un papel que le permita pensar de verdad en un futuro. ¿Tú crees también que hay otro papel posible para Jaén y para otros territorios, si quieres, también? Uno que tenga en cuenta, pues como planteábamos antes, sus recursos, su carácter, sus raíces, su cultura y sobre todo lo que necesita su gente. Posible realmente no sé si será. Lo que sí tengo muy claro es que es muy necesario. Eso lo veo bastante claro. Y mucho más en una provincia que no deja de perder población, como has comentado en los últimos años, ¿no? También esto sería aplicable a otros territorios de este país, de otros lugares, no solamente de la provincia de Jaén. Jaén es una provincia que es agrícola. Sus recursos básicamente son recursos ya, los recursos mineros que tenía ya prácticamente no existen. Los recursos que tiene son agrícolas, pero luego después esta economía en torno al campo, pues en los últimos tiempos, en los últimos 30, 40 años, ha ido evolucionando de tal manera que lo que se ha generado ha sido un monocultivo de olivar, ¿no? Si esto además le sumamos en que las políticas agrarias europeas pues tampoco te permiten cosas tan sencillas y tan fáciles o tan antiguas ya, como ocurría, por ejemplo,
en el antiguo Egipto, como salía en la Biblia, ¿no? Esto de durante las vacas gordas guardo el grano para tener suficiente para cuando vengan las vacas flacas, ¿no? Eso no se permite, eso la Unión Europea no permite hacerlo, o sea, no permite a los estados que regulen su producción agraria. Y entonces, pues, esto nos ha llevado a una situación de monocultivo que realmente, pues, en un momento dado puede ser un problema importante. ¿Por qué? A veces el monocultivo tiene sus ventajas, pero muchas veces tiene más inconvenientes. Hemos tenido 2 años seguidos de sequía importantes. Este último año ya ha llovido, había una cosecha medianamente decente, aunque no ha sido una gran cosecha, pero una cosecha decente. Pero durante los 2 años de sequía, la economía de Jaén se ha resentido una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque no había otra alternativa a eso. Pero no solamente eso, ¿no? O sea, hay toda una industria, que es una industria asociada a la agricultura, concretamente al olivar, que no se hace en Jaén, que se está haciendo en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, una serie de pequeñas herramientas que no habría ningún problema para que se fabricaran en una provincia como la nuestra, pues se están fabricando en otros lugares, y ya no decimos en otros lugares de España, en otros lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, motosierras, desbrozadoras, varas de estas mecánicas, todo eso no se produce aquí, y no se produce no solamente en nuestro territorio, en Jaén, no se produce en España, pero la cosa va más. Hay otra industria asociada en torno al olivar, que es la industria de extracción de aceite, que toda la maquinaria se produce una parte ya en Italia, cosa que es razonable por otra parte, porque en Italia efectivamente también hay olivar, pero es que buena parte de esa maquinaria, de esos decánteres, de esas centrifugadoras que tenemos en la Almazaras, pues se están produciendo en lugares como Alemania, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo que no sé si era posible otra economía para otra alternativa para Jaén. Lo que está claro es que es muy necesaria. La provincia no puede seguir en la situación en la que está, evidentemente. En relación con eso, quería plantearte también otra cosa, porque en el último programa que hicimos ahí tuvimos sentado donde estás tú a Isabel Mateo, la portavoz de La Paz, que nos estuvo hablando del artículo 47 de la Constitución. Ella relacionaba el cumplimiento del artículo 47, ya sabes, el que habla del derecho de todos los españoles a una vivienda digna, y que no se cumple ni en Jaén ni en otros muchos sitios, ¿no? Lo relacionaba, digo, con que se cumpliera también el artículo 128, el que dice que toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Es decir, estaba apuntando directamente al reparto de la riqueza, a ir a la raíz de las desigualdades sociales y territoriales del país. Así que te lo voy a preguntar a ti, también de una forma muy directa. ¿Se pueden hacer políticas de sostenibilidad ecológica sin abordar esas desigualdades? ¿Y puede haber una reducción de desigualdades? ¿Puede ser ecológicamente sostenible? La palabra sostenibilidad, sostenible, realmente cada vez me gusta menos. Y me gusta menos porque se ha convertido en una especie de coletilla que se emplea para justificar las cuestiones más peregrinas e incluso las más contrarias a la propia idea de sostenibilidad, ¿no? Por poner un ejemplo, aquí en Jaén, hace unos años, pues cuando se decidió hacer una escalera mecánica en la calle Nueva, pues el proyecto se llamaba Proyecto de Movilidad Sostenible para la calle Nueva de Jaén, ¿no? No sé exactamente realmente sostenible qué significaba ahí, ¿no? Que tenía que ver con aquello, pero se empleaba, ¿no? Y aquello quedaba muy bien, ¿no? O sea, un proyecto de movilidad sostenible para una calle de Jaén, ¿no? Si se quiere hacer cualquier cosa, sea la que sea, a veces es una auténtica barbaridad, otras no tanto, mete la palabra sostenible y ya parece que está todo justificado. Una vez dicho esto, ¿no? Me parece que no se puede abordar una política sostenible en el sentido real de la palabra si no se abordan al mismo tiempo las desigualdades que existen. Y yo diría que también y viceversa, ¿no? O sea que, es más, algunas políticas, la culpa de ciertas desigualdades la tienen en muchos casos políticas económicas que son cualquier cosa menos sostenibles. Por lo tanto, sí que efectivamente, si no abordamos, si no aplicamos políticas económicas sostenibles, pues realmente lo que vamos a hacer va a ser seguir aumentando las desigualdades. Últimamente no, desde hace ya bastante tiempo, pues nos encontramos con una especie de mantra que nos repiten de manera continua, desde muchas veces de las instituciones económicas de todo tipo, europeas, españolas, de todos sitios, de todos los lugares, que es
que el crecimiento económico es algo necesario y a toda costa. A mí particularmente algo que me parece realmente bastante científico, por decirlo de una manera suave, ¿no? No hay ningún fundamento, no se fundamenta en nada que el hecho de que tengas que crecer de manera continua vaya a dar, bueno, puede dar lugar, desde luego, a un enriquecimiento de una parte de la población. Eso no me cabe duda. De hecho, es lo que está ocurriendo. Pero yo tengo serias dudas de que eso se vaya a traducir en una mejor vida para la mayor parte de la gente. Eso no lo creo. De hecho, la receta siempre es la misma. Hay una serie de problemas. ¿Eso cómo se soluciona? Pues con crecimiento económico. Cuando no alcanzo el suficiente crecimiento económico que quiero, que espero, pues resulta que hay que tomar una serie de medidas, como son, bueno, pues en base a ese crecimiento económico, en base a esos beneficios que produce ese crecimiento económico, pues lo que se hace es, lo primero, la primera historia es quitar personal. O sea, entonces, en base a ese crecimiento económico, en base a ese beneficio económico, realmente estás dejando a cientos, a miles, a decenas de miles de familias en una situación muy precaria. Y volvemos otra vez a lo que hemos comentado de las desigualdades. Las políticas económicas que se tienen desde la Unión Europea, desde los organismos internacionales y desde buena parte los países que forman la Unión Europea y, por así decirlo, el mundo occidental, nos llevan a una desigualdad. Y no solamente nos llevan a esa desigualdad, sino que las políticas de producción y consumo también nos están llevando a una crisis ecológica brutal, en donde una de las cuestiones que sobresalen, por así decirlo, es el cambio climático. Pero hay muchas cosas. Y hay cosas que además llegan hasta niveles de lo más absurdo, ¿no? Por ejemplo, tenemos los mares llenos de microplásticos. Plásticos hay por todos sitios. Lo que se le ocurre a los gobiernos para evitar eso es que paguen 5 céntimos por la bolsa que te dan en el supermercado. Pero luego se potencia que toda la alimentación venga envuelta en plástico. Con lo cual decimos, bueno, ¿y con esto qué es lo que se pretende, no? O sea, ¿qué se pretende? Además de que tengamos que pagar los 5 céntimos, que es una tontería porque no es nada, ¿no? Pero es algo que roza lo absurdo, ¿no? Al final, esto yo creo que se resolvería de alguna manera, que va en contra de ese refrán tan famoso, ¿no? Que es más vale lo malo conocido que por lo bueno por conocer. Yo creo que es justo todo lo contrario. Como decía Joan Manuel Serrat en su canción Cada loco con su tema, prefiero el sabio por conocer que a los locos conocidos. Y en el tema económico, por supuesto, creo que es así. Muy bien, pues una última cosa ya para ir terminando. Porque, bueno, al final, casi siempre a lo que nos dedicamos aquí en este espacio es a esta cuestión. ¿Qué crees que se puede aportar desde la política municipal en este sentido del que estamos hablando? Hombre, una política municipal que se precie implica cercanía, básicamente, ¿no? Estar cerca de la gente. Y no debe estar supeditada en ningún momento a intereses externos, como hemos visto muchas veces en muchos ayuntamientos, ¿no? Esa cercanía y el conocimiento profundo del territorio donde vive y de los habitantes que viven en ese territorio es lo que debe representar un ayuntamiento, ¿no? Un ayuntamiento debe estar siempre al lado de sus vecinos. En ningún momento debe de hacer nada que suponga un prejuicio para ellos. Por ejemplo, y una cosa que se me ocurre, ¿no?, es el mantenimiento de los servicios públicos municipales en sus manos, no privatizándolos, que es lo que llevan haciendo. Eso también es consecuencia de una situación que se ha ido prolongando en el tiempo, que es, bueno, pues los ayuntamientos prácticamente están sin recursos, cada vez tienen más competencias, pero esas competencias no vienen junto con esos recursos para poder llevarla, y luego las malas gestiones han hecho que en un determinado momento, pues la solución que hayan visto a corto plazo ha sido la de privatizar esos servicios. Pero al final eso lo que ha hecho ha sido aumentar la deuda, hacerla cada vez más grande, y bueno, pues hemos llegado a una situación en la que un ayuntamiento como el de Jaén pues tiene la deuda, si no la más grande de España, casi la más grande de España. Por lo tanto, yo creo que desde un ayuntamiento se puede hacer mucho, porque de hecho es la administración más cercana al ciudadano, la que tiene de andar por casa, ¿no? Pero realmente no se está haciendo precisamente, no es eso precisamente lo que se está haciendo, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejamos y, bueno,
Muchas gracias. Lo primero, Antonio, por compartir este rato con nosotros y con la gente que nos escucha. Ha sido un placer escucharte como siempre. No sé si hay algo más que te gustaría comentar o añadir. Nada, agradeceros que me hayáis invitado y un placer como siempre estar aquí con vosotros. Muy bien, pues ya sí, nos despedimos hasta el año 2025 y si te queda algo pendiente, cachuchero o cachuchera, esperamos que aproveches estas fiestas para escuchar todo lo que hemos hecho durante este año 2024 en el que hemos puesto en marcha este proyecto que ya sabes por qué se llama, cómo se llama. Muchas gracias, como siempre, al equipazo que hace posible que esto se escuche. Hasta muy pronto.